Mi hermana exigió $150k de mis ahorros. Me negué y me fui al extranjero. Papá me amenazó: firma su hipoteca o no vuelvas. A medianoche, cerré todas las cuentas a las que ella tenía acceso y empecé mi nueva vida lejos de ellos. Mi nombre es Elena Carvajal y la semana pasada mi vida entera se puso patas arriba con una sola llamada telefónica. Todo comenzó con mi hermana exigiendo $150,000 de mis ahorros. No pidiendo, exigiendo. Dijo que era mi responsabilidad entregarlos porque yo era la que tenía estabilidad financiera. Cuando le dije que no, estalló. Pensé que ahí acabaría todo. Estaba equivocada. 2 horas después, mi papá me envió un ultimátum tan frío que ni siquiera parecía real: firma como aval en su hipoteca o no vuelvas. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego hice lo único que tenía sentido. Compré un boleto de ida para salir de Nashville y comencé a bloquear cada cuenta que ella alguna vez había tocado. Viejas tarjetas de crédito, accesos compartidos, cualquier cosa a la que ella alguna vez tuvo acceso. Lo cerré todo. Para la medianoche, mi teléfono se iluminaba sin parar. 37 llamadas perdidas. Y tenía el presentimiento de que la peor parte ni siquiera había comenzado. Porque detrás de esas llamadas había una verdad que yo aún no conocía. Algo que cambiaría la forma en que veía a mi familia para siempre. Y una vez que salió a la superficie, ya no hubo vuelta atrás. Ni para mí, ni para ellos. A media tarde, mi mundo todavía parecía normal en la superficie. Estaba en mi escritorio en la oficina de Nashville, respondiendo correos y contando las semanas hasta que pudiera irme a Toronto. Mis ahorros eran el puente hacia esa vida. La razón por la que había dicho no a tantas pequeñas comodidades, y protegía ese saldo de la misma manera que otras personas protegen las reliquias familiares. Cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi hermana, no esperaba un desastre. Esperaba otra breve actualización sobre su búsqueda de casa, otra versión del sueño que había estado describiendo durante meses. Ella siempre hablaba de encimeras de granito y patios grandes, nunca sobre cuánta deuda ella y su esposo habían acumulado bajo todo ese optimismo. Había aprendido a escuchar sin ofrecer dinero, a mantener una distancia educada entre su lista de deseos y mi cuenta bancaria. La llamada se conectó, y el cambio en su voz fue inmediato. No hubo charla casual, ninguna pregunta sobre mi día, solo un discurso fluido y urgente que claramente había ensayado. Describió una casa que cumplía con todos los requisitos de los que siempre había hablado, en un distrito escolar que sus futuros hijos supuestamente necesitaban, a un precio que sonaba milagroso si ignorabas la realidad. El prestamista estaba listo. El vendedor estaba ansioso. La fecha de cierre estaba lo suficientemente cerca como para saborearla. En su historia, todo estaba alineado excepto por una pieza faltante. Esa pieza faltante era yo. Dijo que les faltaban $150,000 y no lo presentó como una petición. Lo trató como un hecho, como si el siguiente paso lógico fuera que yo transfiriera el dinero y me sintiera orgullosa de haber dado un paso al frente por la familia. Por la forma en que hablaba, mis ahorros no eran míos en absoluto. Eran un recurso compartido que había estado esperando pacientemente este momento. Envolvió la demanda en el lenguaje de la oportunidad. En su planteamiento, yo no estaría entregando años de trabajo, estaría invirtiendo en su estabilidad. Hablaba de habitaciones de huéspedes donde yo podría quedarme, fiestas alrededor de una mesa que mi dinero había pagado. Niños que crecerían en un hogar que yo había ayudado a crear. Debajo de las palabras cálidas, escuché algo más frío. Me estaban asignando el papel de red de seguridad permanente, la solución silenciosa cuando sus elecciones los alcanzaban. Cada detalle que ella pintaba iba en contra de la imagen que yo había dibujado para mí misma. Vi las noches que me quedé hasta tarde en la oficina, las mañanas que me salté el café para ahorrar unos dólares, los planes trazados en mi hoja de cálculo para Toronto, vuelos, depósitos, primer y último mes de alquiler, un pequeño colchón por si todo salía mal. En su versión de los hechos, todo eso era flexible, algo que podía retrasarse porque su línea de tiempo se sentía más urgente. Mientras continuaba, sentí dos partes de mí tirando en direcciones opuestas. Una parte era la hermana menor que siempre se había hecho a un lado, a la que le habían enseñado que mantener la paz importaba más que mantener sus propios límites. La otra parte era la mujer que finalmente se había permitido imaginar una vida que no girara en torno a las emergencias de otra persona.
La primera parte sabía lo fácil que sería decir que sí, decirme a mí misma que podría reconstruir todo más tarde. La segunda parte sabía que ese más tarde nunca llegaba realmente. Sentada bajo las luces fluorescentes de la oficina con el teléfono presionado contra mi oreja y mi cursor parpadeando en un correo electrónico sin terminar, entendí que esto no se trataba realmente de una brecha hipotecaria. Se trataba de si estaba dispuesta a seguir viviendo como el plan de respaldo para todos los demás. Si cedía ahora, este no sería un sacrificio de una sola vez. Sería un contrato que nunca firmé, encerrándome en el papel de rescatadora cada vez que sus planes se desmoronaran. En el momento en que me permití admitir eso, algo en mí se endureció. Aún no estaba enojada. La ira vendría después. Lo que sentí en ese momento fue claridad. Podía proteger la vida que estaba construyendo o podía entregarla y esperar que la gratitud hiciera que la pérdida valiera la pena. La experiencia me decía que la gratitud se desvanecería, pero el costo para mí no. Por primera vez, la idea de decir no se sentía egoísta. Se sentía como supervivencia. Para cuando llegó la noche, la tensión había tomado una forma más pesada, como si todo el día me hubiera estado preparando para un golpe que todavía no veía venir. Traté de anclarme en la rutina, cerrando mi laptop, reuniendo mis cosas, dirigiéndome hacia el estacionamiento. Pero cada paso se sentía como caminar hacia una tormenta que no podía predecir. Lo que viniera después ya no se trataría de una casa o un número. Se trataría del lugar que ocupaba en una familia que ya había elegido sus roles mucho antes de que yo los entendiera. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, el nombre en la pantalla era Fernando Carvajal. Sabía lo que significaba su llamada antes de responderla. Él era el tipo de hombre que creía que el liderazgo en un hogar provenía de la firmeza, no de la justicia. Y llevaba sus expectativas como si fueran ley. Me preparé para el peso de esas expectativas, la presión familiar que había moldeado mi infancia más de lo que me había dado cuenta hasta ahora. Había pasado mis primeros años aprendiendo que la forma más fácil de coexistir era eliminar mis necesidades de la ecuación. Siempre que algo salía mal, la solución era simple, yo era la que tenía que ajustarse. Si mi hermana necesitaba espacio, yo me hacía a un lado. Si ella quería atención, yo me callaba. Si ella tenía dificultades, me decían que debía ceder. Esos patrones silenciosos se habían repetido tan a menudo que se habían asentado en mí como si fueran rasgos de carácter en lugar de comportamientos aprendidos para sobrevivir. De pie junto a mi auto, con las llaves en la mano, entendí cuán profundamente persistían esos patrones. Podía sentirlos en el instinto de racionalizar su decepción, de suavizar la verdad para que no lastimara a nadie más. Pero el peso de las últimas horas había reformado algo dentro de mí. Había terminado de ser la que se doblaba hasta que dolía. La llamada de mi madre siguió casi inmediatamente después. Daniela Carvajal siempre había usado la emoción de la misma manera que mi padre usaba la autoridad. Sutil, pero igual de efectiva. Su voz podía envolver la culpa en capas de ternura hasta que se sentía como amor. Y durante años, había confundido las dos cosas. Ella tenía una forma de presentar el sacrificio como una expresión de devoción. Y me tomó llegar a la edad adulta darme cuenta de que el sacrificio que pedía siempre fluía en una sola dirección. Mientras escuchaba, podía sentir la expectativa tácita debajo de sus palabras, la creencia de que mi estabilidad existía para sostener el sueño de otra persona. Era extraño estar en un estacionamiento con poca luz y reconocer que la mujer que me había criado nunca me había visto realmente como alguien separada de los roles que ella asignaba. No era su hija en la forma en que la gente imagina esa palabra. Yo era el plan de contingencia, la confiable, la persona que se esperaba que mantuviera la línea cuando todo lo demás se desmoronaba. La comprensión no fue reconfortante. Se sintió como el duelo por una versión de familia que había querido pero que nunca tuve en realidad. Y mientras esas llamadas terminaban una tras otra, me encontré pensando en todos los pequeños momentos que habían llevado a esto. Las fiestas donde mis logros eran dejados de lado, las decisiones que se tomaban sin mi opinión. El estribillo constante de que la unidad familiar importaba más que la justicia. Cada recuerdo surgía con nueva claridad, y finalmente vi la estructura bajo la que había estado viviendo desde la infancia. No estaba construida sobre el cuidado mutuo. Estaba construida sobre la jerarquía. Isabela, mi hermana, estaba en la cima, protegida de las consecuencias y envuelta en aprobación.
Mis padres estaban debajo de ella, reforzando su comodidad incluso cuando les costaba a ellos. Y yo estaba en el fondo, sosteniendo a todos los demás firmes porque era capaz de hacerlo. El momento en que imaginé alejarme de esa estructura, todo tembló. Y ese temblor era a lo que estaban reaccionando ahora. No al dinero, no a la casa, sino a la amenaza de perder a la persona que había mantenido el equilibrio en silencio. Mientras conducía a casa, con las luces de la ciudad pasando borrosas, me encontré revisando emociones que no había tenido espacio para sentir antes. Había tristeza por la familia en la que quería creer, frustración por los roles que se me imponían, y una certeza silenciosa y creciente de que este era el momento en que todo se rompería. Podía sentirlo de la manera en que la gente siente que el clima cambia. Sutil al principio, pero inconfundible. Lo que se asentó en mí no fue desafío ni ira. Fue algo más firme, un reconocimiento de que no podía deshacer décadas de desequilibrio cediendo una vez más. Si continuaba jugando mi papel asignado, me estaría comprometiendo a una vida de ser la solución a problemas que yo no creé. Y esa verdad, más que cualquier cosa que hubieran dicho, solidificó el camino que necesitaba tomar. La noche se sentía más pesada cuando entré en mi camino de entrada, pero el peso ya no era algo que me sintiera obligada a cargar. Era el peso de decidir que había terminado de vivir como la respuesta silenciosa a la crisis de otra persona. El cambio fue sutil pero poderoso, una línea interna trazada firmemente sin disculpas. No sabía cómo reaccionaría mi familia cuando se dieran cuenta de que ya no me estaba doblando. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me asustaba. Se sentía como la libertad comenzando a tomar forma. Más tarde esa noche, el silencio de mi casa se sentía antinatural, casi escenificado, como si las paredes mismas estuvieran esperando el siguiente golpe. Mi mente seguía volviendo a la llamada con una tensión que no se calmaba. Algo en la forma en que se había desarrollado el día me empujaba hacia un pensamiento que había evitado durante demasiado tiempo. Necesitaba revisar cada rincón de mi vida financiera, no porque dudara de mí misma, sino porque ya no confiaba en las personas que alguna vez afirmaron amarme. Abrí mi laptop con el tipo de vacilación que proviene de sospechar ya la respuesta. La primera cuenta en la que inicié sesión fue una que no había tocado en meses, una tarjeta de crédito que rara vez usaba. Mientras la página cargaba, una inquietud subió a mi pecho. Ver a Isabela Carvajal listada como usuaria autorizada se sintió como descubrir una puerta que pensaba que estaba cerrada con llave, abierta de par en par. Había olvidado que ella todavía estaba conectada a algo mío. La comprensión aterrizó con una finalidad fría. Desplazarme por los cargos recientes se sintió como bajar una escalera en la que no quería estar. Nada en las compras reflejaba emergencias. Había líneas de transacción para decoración de alta gama, servicios de salón de belleza y un paquete de fin de semana en un lugar que solo las personas con ingresos disponibles reservaban. $7,000 desaparecidos, retirados silenciosamente de una tarjeta que apenas recordaba. No fue la cantidad lo que me impactó. Fue la confianza detrás del gasto. Lo había hecho asumiendo que yo no miraría. Lo había hecho porque creía que podía. Cuanto más miraba la pantalla, más claro se volvía que el dinero era solo parte del problema. Se trataba del acceso. Acceso que ella nunca debería haber tenido. Acceso del que se había aprovechado sin dudarlo. Pensé en todas las veces que me habían dicho que ayudarla era solo parte de ser una familia. Y por primera vez, vi esas palabras despojadas de sentimiento. Eran instrucciones. Eran expectativas. Eran órdenes disfrazadas de afecto. Eliminé su nombre de la cuenta. El clic del botón de confirmación se sintió más pesado de lo que debería. Presentar la disputa por los cargos fue extrañamente menos emocional. Fue un proceso, un paso necesario para reclamar algo que no me había dado cuenta de que había perdido, el control sobre mis propios límites. Pero la inquietud no se desvaneció cuando se cerró la pestaña. Si acaso, se agudizó. Me moví a través de cada cuenta que tenía. Cheques, ahorros, jubilación, inversiones, escrutando configuraciones que una vez ignoré. Cuanto más profundo miraba, más encontraba restos de decisiones tomadas hace años, decisiones que ahora lamentaba haber regalado. Viejos correos electrónicos de recuperación, inicios de sesión compartidos, contraseñas creadas en un momento en que todavía creía que la conveniencia era segura.
Luego abrí una cuenta de ahorros que rara vez usaba y algo en mí se congeló. En la sección de beneficiarios, había un nombre familiar, Isabela Carvajal. No como copropietaria, sino como alguien posicionada para recibir los fondos si algo me sucedía. La designación tenía 5 años. En ese entonces, había pensado que estaba siendo generosa, ayudando con el papeleo de la boda, simplificando las cosas para las dos. No había imaginado que se convertiría en otra vía para que ella asumiera la propiedad de cosas que nunca fueron suyas. Cambiar esa configuración fue más que una tarea administrativa. Se sintió como deshacer una firma que había estampado con una confianza que ya no sentía. Cuando llegó el correo electrónico de confirmación, una extraña calma me invadió. No felicidad, sino una liberación silenciosa que no había esperado. Después de bloquear las cuentas, revisé mi vida digital con el mismo escrutinio. Reemplacé contraseñas que había usado durante años, eliminé dispositivos antiguos de mis inicios de sesión y configuré métodos de autenticación que no involucraran nada que ella pudiera adivinar. Cada actualización se sentía como cerrar una ventana que se había dejado abierta de par en par. No me había dado cuenta de cuán expuesta me había vuelto simplemente porque nunca esperé necesitar protección de mi propia sangre. A medida que la noche avanzaba, el peso de todo se asentó de manera diferente. No era miedo ni ira. Era comprensión. Durante años, había tratado el acceso como confianza y la confianza como permanencia. No había considerado que las personas que dependían de mí eventualmente decidirían que la dependencia significaba derecho. Sentada en la penumbra de mi sala de estar, rodeada por el zumbido silencioso de los aparatos electrónicos y el brillo disperso de las notificaciones, sentí un cambio. No uno dramático, sino un giro lento de perspectiva. Lo que había descubierto no era un problema financiero. Era un patrón tejido en años de comportamiento que yo había excusado, suavizado y racionalizado porque hacerlo mantenía la paz. Esta noche, la paz finalmente había mostrado su costo. El silencio a mi alrededor ya no se sentía reconfortante. Se sentía honesto, y la honestidad en ese momento reveló algo que no estaba lista para admitir antes. Esto era solo el comienzo de lo que necesitaba confrontar. A la mañana siguiente trajo una energía extraña, del tipo que se asienta antes de que la verdad se abra paso hacia la superficie. Mientras estaba sentada en la sala de descanso del trabajo, con las manos alrededor de una taza de la que realmente no estaba bebiendo, sentí que la tranquilidad se estiraba, casi como si el día mismo entendiera el cambio que estaba por desarrollarse. Mis pensamientos se movían inquietos, rodeando los bordes de una sospecha que ya no estaba dispuesta a ignorar. Cuando finalmente abrí mi bandeja de entrada, el mensaje que esperaba en la parte superior era de Marina Torres, mi asesora financiera. Ver su nombre provocó una mezcla de tensión y alivio. Ella era meticulosa, directa e imposible de engañar. Si algo había cruzado su radar, significaba que la situación había crecido más allá de los límites del conflicto familiar. Había entrado en un territorio donde los números reemplazaban el sentimiento, y la realidad no se doblaba ante las expectativas de nadie. Los informes de Marina eran minuciosos por naturaleza, pero este llevaba un peso que podía sentir incluso antes de terminar de leer. Había extraído alertas de crédito actualizadas, historiales de cuentas y patrones financieros vinculados a cualquier cosa con mi nombre. Lo que surgió no fue un malentendido o un pequeño descuido. Era un mapa de decisiones tomadas a mis espaldas, decisiones que yo había estado apoyando sin saberlo. La primera sección presentaba un rastro de consultas vinculadas a grandes préstamos, todos conectados al hogar de Isabela Carvajal. No eran solicitudes. Eran aplicaciones completas presentadas con una confianza que sugería que ella esperaba la aprobación. Ver ese patrón sacudió algo en mí. Significaba que ella no estaba planeando para la estabilidad. Estaba planeando bajo la suposición de que yo era el respaldo en el que podía apoyarse sin límite. La siguiente sección caló más hondo. Marina había emparejado brechas de pagos recurrentes con fechas que se alineaban sospechosamente cerca de momentos en que Isabela había hablado sobre estrés financiero, pero nunca había admitido el alcance total. Había saldos impagos, multas y una larga cadena de intentos de refinanciamiento que llevaban una desesperación inconfundible. No era una lucha temporal. Era un sistema de inestabilidad mantenido unido con esperanza y negación. Una parte del informe me golpeó más fuerte que el resto. Un análisis de tendencias de gasto. Marina había marcado transacciones de cuentas que se suponía debían estar separadas.
Cuentas que Isabela no tenía ninguna razón legítima para conocer. El patrón revelaba a alguien moviendo dinero con la confianza de una persona que creía que el acceso era un hecho. Y debajo de cada partida existía la sugerencia silenciosa de que yo había estado absorbiendo las consecuencias sin darme cuenta del origen. El desglose de riesgos de Marina pintaba un cuadro nítido. Si hubiera aceptado darle el dinero que exigía, no solo estaría entregando ahorros. Estaría entrando directamente en un desastre financiero que yo no creé. Su deuda no era accidental. Estaba arraigada. Eran décadas de decisiones tomadas sin equilibrio, restricción o responsabilidad. No estaban pidiendo ayuda. Estaban pidiendo un rescate. Y ni una sola parte de su historia sugería que cambiarían una vez que fueran salvados. La comprensión se asentó con una pesadez que se sentía dolorosa e iluminadora a la vez. Había pasado años convenciéndome de que la imprudencia de mi hermana era optimismo juvenil, que la facilitación de mis padres era afecto mal guiado. El informe de Marina despojó esas ilusiones. No era optimismo. No era afecto. Era una estructura construida sobre la suposición de que yo cargaría con las consecuencias porque siempre lo había hecho. Mientras me desplazaba hacia el resumen final, algo dentro de mí se cristalizó. Marina había enumerado los resultados proyectados si continuaba apoyándolos. Planes de carrera retrasados, ahorros comprometidos, vulnerabilidad financiera a largo plazo. Ver mi futuro expuesto tan bruscamente afiló mis pensamientos en algo dolorosamente claro. Mi familia no estaba protegiendo mi futuro. Ni siquiera lo estaban considerando. Estaban tratando mi estabilidad como una extensión de su comodidad. En ese momento, la historia de mi vida cambió. Ya no estaba mirando una solicitud de apoyo. Estaba mirando un plano de dependencia diseñado en torno a la idea de que yo no tenía derecho a elegirme a mí misma. Cada número en el informe de Marina, cada línea de deuda, cada proyección de riesgo revelaba la verdad que había evitado nombrar. Ayudarlos de nuevo no los salvaría. Solo me destruiría a mí. Sentada en mi escritorio, con el ruido de la oficina desvaneciéndose en un zumbido distante, sentí una certeza tranquila asentarse sobre mí. No era dramática ni enojada. Era claridad moldeada por la evidencia. La situación no se trataba de amor o lealtad. Se trataba de supervivencia, la mía. Y por doloroso que fuera, el informe hacía innegable una cosa. Lo que fuera que viniera después, alejarse no era abandono. Era el primer acto real de autoprotección que me había permitido. Al final de la tarde, la presión en el aire se sentía más densa, como si cada hora se hubiera estado organizando silenciosamente hacia una confrontación inevitable. Traté de concentrarme en el trabajo, esperando que la rutina me estabilizara, pero mis pensamientos vagaban con una pesadez que no podía sacudirme. La verdad que había descubierto no era algo que pudiera ignorar más. Y cuando mi teléfono vibró de nuevo, sentí que lo que esperaba detrás de la pantalla empujaría todo al límite. El mensaje no era de mi hermana esta vez. Era de Fernando Carvajal. Y el tono llevaba una certeza que rara vez ocultaba. Ver su nombre desencadenó una opresión familiar en mi pecho. La reacción instintiva de alguien que había sido condicionada a alinearse mucho antes de entender lo que costaba la obediencia. En su mundo, las elecciones eran simples. Hacías lo que se esperaba. Y cuestionar esas expectativas era visto como desleal. Lo que se asentó después de leer su mensaje no fue conmoción. Fue reconocimiento. Este era el mismo patrón que había vivido innumerables veces. Autoridad empaquetada como guía, obligación disfrazada de deber familiar. Solo que ahora lo que estaba en juego era más claro. La demanda no estaba arraigada en la preocupación o la justicia. Estaba arraigada en el miedo a perder el control sobre alguien que siempre había absorbido las consecuencias sin protestar. Una segunda notificación apareció poco después, esta vez de Daniela Carvajal, y la mezcla familiar de calidez y culpa se entrelazaba en sus palabras. Ella tenía una manera practicada de presentar la presión emocional como conexión, tejiendo la preocupación en una narrativa que me dejaba responsable de la estabilidad de todos excepto la mía. Al leer su mensaje, sentí el viejo instinto agitarse, el impulso de calmar, de explicar, de ceder. Pero debajo de ese instinto había una comprensión que ya no podía ignorar. Cada compromiso que había hecho se había convertido en la base de las expectativas a las que ahora se sentían con derecho. Durante años,
había creído que la unidad familiar justificaba el sacrificio personal, que el silencio mantenía la paz, que minimizar mis necesidades me hacía más fácil de amar. Pero mientras estaba en una encrucijada moldeada por sus demandas, algo en mí se negó a repetir el patrón. Había pasado demasiado tiempo fingiendo que ceder era inofensivo cuando todo lo que había hecho era enseñarles que mis límites eran opcionales. El cambio dentro de mí no se sentía rebelde. Se sentía como entrar en una claridad que debería haber alcanzado antes. Salí temprano del trabajo, necesitando espacio para respirar. Sentada sola en mi auto, revisé recuerdos que surgían con una precisión incómoda. Momentos en los que había sido apartada, minimizada o se esperaba que interviniera sin dudarlo. No eran eventos aislados. Eran piezas de una estructura de larga data que había estado cargando sobre mis hombros sin siquiera darme cuenta de su peso. Entendí entonces que su urgencia no se trataba de supervivencia financiera. Se trataba de mantener una dinámica que siempre los había beneficiado. Mi negativa no era un límite único. Era una interrupción de todo el sistema que habían construido alrededor de mi sumisión. Conduciendo a casa, sentí que la tensión se asentaba en algo más afilado. Sus mensajes no habían sido súplicas. Habían sido directivas. Creían que tenían derecho a mi futuro, mi estabilidad y los planes que había construido para mí misma. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que el ultimátum nunca fue realmente una petición. Fue una expectativa entregada con la confianza de personas que asumían que yo me plegaría porque plegarse era lo que siempre había hecho. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Cuando entré en mi camino de entrada, la decisión que me esperaba no era difícil. No estaba eligiendo entre familia e independencia. Estaba eligiendo entre repetir un ciclo que me había agotado durante años o dar un paso hacia una vida donde mis decisiones finalmente me pertenecieran. Dentro de la casa, me moví con una firmeza que me sorprendió. Recuperé la carpeta de viaje que guardaba en un cajón, abrí mi laptop y revisé las opciones de vuelo que había investigado semanas antes. Toronto siempre había sido el plan, un lugar para reconstruir, para empezar de nuevo, para crecer sin ser arrastrada hacia atrás por expectativas que nunca acepté cargar. Pero hasta ese momento, reservar el vuelo se había sentido como una intención lejana. Ahora se sentía como el único camino que tenía sentido. Mientras seleccionaba el boleto de ida, mi pecho se tensó, no por miedo, sino por la sensación desconocida de elegirme a mí misma sin disculpas. La pantalla de confirmación apareció. Y por primera vez en años, sentí una fuerza tranquila asentarse donde solía vivir la culpa. Esto no era huir. No era represalia. Era el reconocimiento de que mi vida ya no era algo que estuviera dispuesta a negociar. Cuando llegó el correo electrónico, sellando la decisión, el cambio dentro de mí se solidificó. Había dado el primer paso fuera de la estructura que había definido mi papel durante tanto tiempo. Lo que fuera que esperara del otro lado, sabía una cosa con certeza. Esta elección era mía. Y por primera vez, solo mía. El silencio que siguió llevó un peso diferente. El tipo que se asienta solo después de que cada cuerda que te ata al pasado finalmente se ha roto. Recuerdo estar parada en el pequeño alquiler que encontré en Oak Park, rodeada de cajas medio abiertas, dándome cuenta de lo extrañamente firme que me sentía. Mi familia había pasado años insistiendo en que elegirme a mí misma era imprudente. Sin embargo, la quietud dentro de mí se sentía como la primera cosa honesta en mucho tiempo. Las noticias sobre Isabela me llegaron antes de lo que esperaba. Llegaron a través de una alerta financiera vinculada a una antigua cuenta compartida que había olvidado que todavía estaba monitoreando. Su puntaje de crédito había caído bruscamente, arrastrado por pagos atrasados y un saldo al límite que ya no podía pasarle a nadie más. Se había acostumbrado a meter la mano en lugares que no poseía. Mis cuentas, mis oportunidades, mi vida. Y ahora cada consecuencia finalmente aterrizaba sobre sus hombros. No sentí satisfacción, solo claridad. La gente no cambia porque se lo ruegues. Cambian cuando el piso que construyeron debajo de ellos finalmente cede. La caída de Fernando fue más silenciosa, pero más profunda. Había construido toda su identidad en torno a mantener la imagen familiar pulida. El tipo de hombre que medía su valía por lo que otros creían en lugar de lo que era real.
Una vez que los vecinos se enteraron de que había presionado a su hija mayor para que firmara documentos financieros que ella nunca aceptó, el respeto del que dependía se evaporó. En un pueblo como Villarroble, las reputaciones no mueren ruidosamente. Simplemente dejan de ser reconocidas. Y para un hombre como él, ese silencio es un castigo más pesado que cualquier argumento que yo pudiera haberle lanzado. Daniela sufrió de una manera diferente. Durante años, envolvió cada decisión familiar en el lenguaje de la lealtad. Pero la lealtad sin límites eventualmente se convierte en una jaula. Cuando se dio cuenta de que yo no regresaría sin visitas, sin llamadas de control, sin fiestas compartidas por obligación, perdió la ilusión de que su aprobación podía controlar la dirección de mi vida. Los mensajes que enviaba se volvieron más cortos, menos confiados, como alguien entrando en una habitación que ya no reconocía. No respondí. Hay momentos en que la distancia no es crueldad. Es supervivencia. La vida en Chicago se desarrolló a un ritmo que no había anticipado. Mi nuevo puesto ofrecía una claridad que me había faltado durante años. Cada mañana, entraba al laboratorio de investigación sabiendo que mi trabajo me pertenecía solo a mí. Nadie reclamándolo, nadie reformándolo para su beneficio. La independencia se sentía como un músculo fortaleciéndose después de años de ser ignorado. Ya no estaba huyendo de mi familia. Estaba caminando hacia la versión de mí misma que había esperado demasiado tiempo para respirar. Pasaron semanas antes de que llegara su último intento de contactarme. Una carta formal de un abogado vinculado a la casa de los Carvajal. No era una amenaza, solo un intento desesperado de transferir la responsabilidad a otro lugar. La leí por encima una vez, la doblé cuidadosamente y la deslicé en un cajón que nunca volví a abrir. Hubo un tiempo en que algo así me habría destrozado. Ahora se sentía como el acto final de una historia de la que ya había salido. Lo que más me sorprendió no fue su persistencia. Fue la ausencia de cualquier arrepentimiento real. Ni un reconocimiento del daño causado. Ni una señal de que me vieran como algo más que un recurso que habían perdido. Esa comprensión cimentó algo que había estado tratando de articular desde el día en que compré ese boleto de ida. Irse no fue abandono. Fue liberación. Los meses que siguieron me reformaron de maneras que no reconocí al principio. Ir al supermercado sin tensión en el pecho. Tardes sin esperar a que mi teléfono se iluminara con una nueva demanda. Despertar sin el peso de las expectativas de otras personas presionando contra mis costillas. La paz no siempre aparece con fuegos artificiales. A veces llega en forma de nada. Sin ruido, sin presión, sin culpa. Pensaba en Isabela ocasionalmente, generalmente cuando revisaba registros financieros en el trabajo. Patrones de gasto excesivo, ciclos de negación, huellas de privilegio que siempre asumían que alguien más pagaría la cuenta. Su caída no fue dramática, pero fue definitiva, una hipoteca denegada, una advertencia de desalojo, un círculo cada vez más pequeño de personas dispuestas a absorber el costo de sus elecciones. Fue el tipo de final que encaja en el mundo real, no explosivo, solo inevitable. En cuanto a mí, reconstruí sin mirar atrás. Aprendí que sanar no siempre es suave. A veces es la decisión tranquila de dejar de ofrecerte a personas que te ven como reemplazable. Es la negativa constante a justificar tus límites. Es el coraje de caminar hacia adelante incluso cuando el pasado grita para que te des la vuelta. Y aquí está la verdad que quiero que cualquiera que escuche entienda. La familia puede ser un lugar de amor. Pero también puede ser el primer lugar que te enseña a abandonarte a ti mismo. La verdadera prueba no es si te quedas. Es si reconoces cuando quedarte te está destruyendo. Alejarme no me hizo desalmada. Me hizo completa. Y si alguna vez tienes que elegir entre ser necesitado y ser respetado, espero que elijas el camino que te permita respirar de nuevo.